Hola, soy Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente y seguimos en el Festival de Centroamérica Cuenta. Hoy vamos a hablar con la periodista mexicana Carmen Aristegui, una periodista referente en Latinoamérica que nos va a hablar sobre el periodismo. Está justamente en Guatemala para este festival, para reflexionar sobre los retos del periodismo en este momento y también las últimas investigaciones que ha hecho su equipo en Aristegui Noticias, pero también cómo se articulan las narrativas actualmente entre México, Centroamérica y Estados Unidos. Hola, muchas gracias Carmen por el espacio. Estamos con Carmen Aristegui, periodista mexicana, y bueno, estamos en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, aquí en Guatemala. Bienvenida a Centroamérica. ¿Cómo se ve Centroamérica y México en este momento, Carmen, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, una ofensiva tremenda, pero también con las luchas de los propios autoritarismos regionales? Vaya planteamiento para iniciar la charla, Jennifer. Para mí es un gran gusto platicar contigo. Me parece un honor, no me parece, es un honor para mí poder charlar contigo, gran periodista, queridísima, reconocida con el Premio Gabo por excelencia por tu trabajo. Bueno, sí, pones un asunto importantísimo que tiene que ver con una circunstancia que estamos compartiendo los países del mundo, pero particularmente hablar de México y de Centroamérica, pues en asuntos tan relevantes como la migración. Estamos viendo un conjunto de decisiones políticas y públicas de Donald Trump que están generando un contexto muy desfavorable para el tema de millones de personas que se encuentran en una situación bastante grave, radicando ya en los Estados Unidos o las que intentan ingresar. Estamos viendo una ofensiva contra los migrantes que además de generar esta inquietud masiva, digámoslo así, también está inyectando un discurso de xenofobia, de discriminación en contra de los migrantes. Identificar a las personas que migran de la forma en que tenga que migrar cada quien, forzadamente, muchísimos de ellos, otros con mejores condiciones, pero satanizar, estigmatizar a las personas que migran de la forma en que lo estamos viendo es brutal. Y es brutal porque no solamente se sataniza a un grupo enorme de personas en el mundo, en este caso en la región del mundo donde estamos, con propósitos de frenar de una forma tremenda y de expulsar. Es decir, frenar el flujo migratorio y expulsar de territorio estadounidense de la forma en que se está expulsando. La parte más grave, más estremecedora es saber que hay personas que son expulsadas y llevadas a una cárcel como la de El Salvador y de Bukele. El hecho de que Bukele haya aceptado ser tercer país seguro y recibir recursos económicos para encarcelar a personas que no queda claro si efectivamente están sentenciadas por crímenes gravísimos para llegar a cárceles de alta seguridad como esas. Es una combinación de elementos que destruyen la certidumbre básica de que si alguien está en la cárcel, debería haber razones muy poderosas para que lo esté. Y en este caso estamos viendo cómo el tratamiento del tema migratorio es para criminalizar a las personas, para estigmatizar a las personas, y ahí Centroamérica y México tienen un papel fundamental porque tenemos una enorme cantidad de ciudadanos de nuestros países que están sufriendo y viviendo esta circunstancia. Ya no hablemos de las remesas, o hablemos de las remesas. Acabamos de ver cómo se acaba de aprobar el paquete fiscal del gobierno de Donald Trump, este paquete que le parece hermosísimo a él, como lo ha dicho, ¿no? Y que incluye un impuesto, ya no del 5, pero sí del 3.5% a las remesas. Por más que los gobiernos, no sé si en Centroamérica está ocurriendo, pero por lo pronto el de México ha hecho toda una explicación jurídica sobre que eso es irregular o es ilegal, porque al final de cuentas no solo va en contra de lo que establece el Tratado de Libre Comercio Canadá, México y Estados Unidos para el caso mexicano, sino que hay habría una doble tributación y también un proceso de discriminación. Todo junto es lo que envuelve el 3.5 que se acaba de aprobar,
y que nos habla del tipo de circunstancia que está viviendo el mundo, en donde Centroamérica, México y Estados Unidos, que estamos absolutamente conectados, pues estamos atravesando por decisiones de la gran potencia que no tienen miramiento alguno respecto a la afectación que causa a millones de personas. Así que, pues para hablar de nuestros países, yo diría que el tema migratorio es fundamental. Y las narrativas, ¿qué papel juegan aquí? Porque luego ese es otro punto, ¿no? O sea, lo que mencionabas, cómo se aborda el tema migratorio desde la narrativa del gobierno de Donald Trump, pero luego cómo se aborda el tema migratorio también desde las narrativas de los gobiernos autoritarios en Centroamérica, que también están luchando por querer ser los niños buenos, ¿no? Sí. de Estados Unidos en estos momentos, a pesar de todo esto que está afectando a nuestros compatriotas, que puede incluso afectar gravemente nuestra economía. Nosotros vivimos de las remesas. Sí. ¿Qué papel juegan esas narrativas que está impulsando Donald Trump con respecto a migrantes, con respecto a democracia, instituciones, etcétera? No, un papel fundamental. Las narrativas en las democracias son fundamentales. Lo que las personas creen sobre los fenómenos, lo que se creía y lo que ahora se está observando está dislocando un diálogo social en donde una parte de la población puede que esté convenciéndose de que al final se trata de criminales, de que al final esas personas que están infringiendo la ley porque pasan sin papeles se les puede identificar como criminales, porque esa es la narrativa dominante por parte del gobierno de los Estados Unidos. No dominante, esa es la narrativa del gobierno estadounidense, y vemos estas campañas como las de la Secretaria de Seguridad, que compran espacios en los medios de comunicación de los países expulsores de migrantes para decir ni se atrevan a venir, en pocas palabras, porque son delincuentes. Y las cosas que se han dicho sobre las personas migrantes son no solo ofensivas, son falsas, son injustas, son acusaciones y señalamientos absolutamente fuera de proporción, y pues esa narrativa, como tú lo dices, está impactando también en la propia narrativa, pues se va expandiendo de alguna manera, y no hay todavía, creo, una respuesta suficiente de los gobiernos y de las propias sociedades frente a las decisiones políticas, pero tampoco frente a las propias narrativas. No hay una narrativa suficientemente fuerte que se contraponga a lo que se está diciendo de las personas migrantes. Estamos como apabullados con ese discurso, estamos como pasmados con un discurso así, y todavía no hay una construcción narrativa que se contraponga al asunto, con datos duros. No solamente se trata de poesía o de literatura o de decir las cosas más fuertes, se trata de decir qué significan, hablando solo de economía, pero podemos hablar de ciencia, de cultura, de lo que queramos, pero solamente hablando de economía, pues hacer la cuenta de lo que representan las personas que han migrado a los Estados Unidos en materia económica, en materia productiva, en materia de contribución a la principal potencia del mundo. Carmen, en estos momentos es necesario que replanteemos el oficio del periodismo. ¿Cuál es el aporte que puede dar el periodismo frente a esta situación, pero luego también frente a cada país con sus retos, ¿no? México, un país altamente peligroso para los periodistas, Honduras también, El Salvador, periodistas exiliados nicaragüenses. ¿Cómo replanteamos el oficio para que aporte algo, digamos, lo que necesita la sociedad en este momento específico? Pues yo diría que más que replantearlo, en términos esenciales, yo apostaría a mantener los principios que hacen que el periodismo sea periodismo. Es decir, más que replantear lo esencial, hay que replantearse las estrategias para que ese periodismo llegue a más personas, sea más eficaz en su alcance, y por eso un espacio como Centroamérica que Cuenta es tan importante, porque acabamos de estar en una mesa en donde el tema y la discusión es, bueno, los desafíos de los periodistas para que lo que hacemos en materia de información, de investigaciones, de debate, de coberturas, llegue a un mayor número posible de personas, y en este caso, cómo logramos ocupar los espacios de las redes sociales de mejor manera sin renunciar al rigor periodístico, sin renunciar a la esencia misma del periodismo.
Así que si me planteas la idea de que hay que repensar o replantear el periodismo, pues tal vez más que en lo esencial, que es informar con veracidad, verificar los datos, ser rigurosos en lo que se informa, todo eso yo creo que debe prevalecer. El replanteamiento tiene que ser en las dinámicas para llegar a través de las nuevas plataformas, que ya ni son tan nuevas, a mayor número de población. Y en términos de sobrevivir, digamos, en términos de seguridad, en términos de enfrentarse a los retos de la violencia digital, de la violencia física, de los gobiernos autoritarios expulsando a los periodistas, ¿cómo se puede seguir? Bueno, sí, no tengo la respuesta porque es muy difícil decirle a alguien, oye, siga aguantando si te están hostigando desde el poder. Son decisiones muy complejas. Hay periodistas que deciden salir de sus países, emigrar para encontrar mejores condiciones. Acabo de platicar con alguien que estaba trabajando en Venezuela y finalmente se fue a Londres a hacer su trabajo periodístico. ¿Cómo le dices que no a alguien que se va de su país porque no hay condiciones para seguir trabajando? Al final de cuentas, ¿cómo seguir adelante? Pues creyendo en que el periodismo es fundamental siempre en las democracias y en las no democracias más. Entendiendo que es muy difícil pedirle heroicidad a los periodistas cuando hay lugares en donde los matan, en donde hay lugares en donde se les persigue, en donde hay lugares en donde hay una maquinaria política que está absolutamente diseñada para evitar que la crítica, que el disenso, que el periodismo libre e independiente exista. ¿Cómo hacerle? Pues no tengo la respuesta. Lo único que sí sé es que el periodismo es esencial en todos los contextos, aún en la democracia más perfecta que nos podamos imaginar, es importantísimo el periodismo y en lugares como los nuestros, muchísimo más. Es fundamental que la población tenga información, tenga elementos para entender lo que está pasando, pero sí, ciertamente hay situaciones muy complejas que hacen que los periodistas migren, renuncien, se hagan a un lado por mil razones. Recientemente publicaron los Televisa Leaks, que es una investigación en el que se destapa cómo se fabrican campañas de desprestigio, desinformación desde una cadena de televisión muy grande, pero con los intereses políticos, económicos detrás, ¿no? Y fuiste una víctima también de esta campaña. ¿Qué implica para la democracia que un actor mediático tan influyente como Televisa en este caso actúe como aparato de desinformación y ataque sistemático en contra de periodistas o en contra incluso de enemigos políticos? Es brutal porque estamos hablando, sí, de la principal televisora del país, que ya es estadounidense porque se ha apropiado, digamos así, ha adquirido Univisión. Ya es una empresa gigante, ya lo era, pero ahora es más todavía, es una empresa estadounidense y mexicana. Y tiene una presencia pública porque además de que cotiza en bolsa en México y en Estados Unidos, bueno, es una presencia de enormes proporciones. Esta investigación periodística que hemos desarrollado en Aristegui Noticias en estas semanas y que continúa es producto del acceso que tuvimos a 5 terabytes de información, que es un mundo gigantesco de información, que nos muestra varios años de esta operación en donde se han fabricado, como dices, noticias, se han hecho campañas negras, se ha demostrado la manera en que se fabrican informaciones que después se viralizan, se paga pauta para que esas informaciones que no salen en la televisión, pero que desde ese lugar al que llaman Palomar, se difunden masivamente, pero lo grave y notable es que todo eso se ha hecho en las instalaciones de la televisora, con empleados de la televisora, con la agravante de que en una de las partes de esta historia, alguien que llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues contó con los servicios de la televisora para promover su candidatura a la Corte y atacar desde ahí a sus competidores, a otros ministros de la Corte, incluyendo el uso de dinero público para ese propósito. Es un escándalo monumental. Estamos hablando
de que una televisora con estas características tendría ya que estar haciendo una investigación interna, tendría ya que estar reportando a sus accionistas qué demonios es Televisa Leaks, y hasta el momento se ha mantenido silenciosa. Ha habido declaraciones de uno de sus ejecutivos, que es el que se identifica como el coordinador de ese palomar, pero no se puede aceptar como una postura institucional lo que ha declarado este personaje. La televisora se ha mantenido en silencio institucional, al igual que el gobierno mexicano, que nos muestra o un tipo de colusión o de miedo que impide que se pronuncie incluso el propio gobierno de la República frente a un escándalo de estas dimensiones. Y hay sí una suerte de cerco informativo al respecto del tema de Televisa Leaks, lo cual te muestra el poder gigante de una televisora como esta, que frente al escándalo mayúsculo, pues hay una suerte de temor de abordar el tema. También que se ha normalizado ese tipo de mercenarios, digamos, que puede ser una televisora, pero puede ser lo que le llaman en Centroamérica los net centers o otro tipo de empresas que funcionan de esa manera. ¿Crees que también se ha normalizado eso? Pero bueno, ponle que sepamos que existe porque sabemos que existe, pero cuando tienes evidencia y demostración, porque no todo el mundo tiene acceso a 5 terabytes que te muestran el modus operandi y te lo puede traducir un grupo de periodistas que hace una serie de reportajes para mostrar los elementos principales, eso no se da todos los días. Y saber que existe, es lógico que sepamos que hay campañas de ese tipo porque las vemos todos los días, pero tener evidencia de este calibre, eso no se da todos los días. ¿Y quién pierde con esto? La sociedad. La sociedad que está siendo inundada de noticias falsas, la sociedad que está viendo que sus celulares están repletos de un montón de cosas, pero aquí lo notable es que me parece que por primera vez tenemos por lo menos una evidencia muy contundente de dónde vinieron por lo menos estas campañas y estos casos específicos, y esto que mucha gente vio, millones de personas pudieron ver cosas y creer que eran ciertas o dudar de ellas, pero saber de dónde vienen y cómo se fabricaron, eso sí es novedad. Un mensaje final, Carmen, ya para terminar, a la gente que es de Contracorriente, la gente que también está en Centroamérica, está en México, inundada por toda esta desinformación, inundada también por la desesperanza de la crisis de la democracia también en estos momentos. Sí, bueno, sé que hay un signo de desesperanza y de incertidumbre, pero frente a eso también hay que apostar por un cierto grado de optimismo de que estamos hablando del asunto, de que hay un foro como este, de que hay espacios de discusión pública, de que la gente está interesada en saber qué nos está pasando, y eso es un halo de luz que también es importante destacar. Frente a la desesperanza, la incertidumbre y todo lo que vemos como signo de los tiempos, está esta parte que tiene que ver con una sociedad interesada, movida en el ánimo de discutamos qué nos ocurre para que encontremos la fórmula o la manera de salida, en pocas palabras. Yo creo que es el contraste de lo que significa un tiempo complejo que nos toca vivir, pero también incluso dentro de las redes sociales, que son muchas cosas. O sea, las redes sociales es esta parte siniestra, pero hay una parte esplendorosa. Es decir, también las redes sociales han empoderado a las sociedades, y en las redes sociales hay de chile, de dulce y de manteca, y la sociedad tiene que terminar de identificar qué es lo que representa un diálogo social orgánico, valioso, fundamental en las democracias, y qué es esta otra parte de una industria que está generando polarización, división, desinformación. Entonces las sociedades, cuando están discutiendo los asuntos, pues también tienen que identificar qué sí y qué no. Y esta parte también es muy vigorosa. También hay una parte fundamental de gente que está perfectamente clara, aportando ideas, aportando información, generando conciencia en la sociedad, y al final de cuentas todo eso coexiste, y tenemos que apostar a que gane esto frente a lo que estamos también viendo muy poderoso. Bueno, muchas gracias. A ti, Jennifer. Ha sido un gusto como siempre. Bueno, lo mejor para ti. Gracias. Y ¿ustedes ya notaron que se están construyendo varias torres en Tegucigalpa? Como esta.
cuesta. Claro que en Contracorriente también lo hemos notado. Y por eso le queremos preguntar, ¿creen ustedes que esta sea una oferta inmobiliaria adecuada para la población de esta sobrepoblada ciudad? Aquí les contamos más.